¿Qué le pasa? Lo noto raro. Sí, Cara de preocupado, ¿qué le pasa? No, preocupado no estoy, pero estoy mal, estoy nervioso, estoy ansioso, no sé. Hace semanas que ando así. Sí, se le nota, la verdad. No sé, me ofrezco a darle una mano si quiere. Yo soy psicólogo diplomado. ¿Usted es psicólogo diplomado? No sabía, tantos años que lo conozco, ¿no? Sí, ahora lo que pasa es que no ejerzo. Ah, por eso. Claro, es como usted que mucha gente no sabe que es neurótico. Y usted sí que ejerce. Muchas gracias. No, por qué favor. amable. No, si quiere le puedo dar algunas sesiones de terapia. Bueno, probar no cuesta nada. Bueno, nada, ¿Cómo nada? están mis honorarios. No me diga que me va a cobrar honorarios. ¿Y los años de amistad que tenemos? No, eso no se los voy a cobrar. ¿Y cuánto me va a cobrar? Bueno, no se puede saber. Hay que hacer primero unas sesiones de diagnóstico para ver más o menos en qué estado se encuentra. Y después le paso presupuesto. ¿Presupuesto? Claro, hay que ver el tiempo que me va a llevar, la mano de obra, los repuestos. Ya no se consiguen, pero buscaríamos. Si quiere podemos empezar ya, ¿eh? Bueno, mal no me va a hacer. No sé. Vamos a hacer terapia cara a cara. Recuéstese en el diván. ¿No me dijo cara a cara? Ah, no. Cara a cara, muy cara. Ah, muy cara. Usted sabe que la escuela psicoanalítica a la cual yo pertenezco tiene una máxima, un lema, que es importante que el paciente se recueste y que el tratamiento le recueste. Me recuesto entonces. ¿Así está bien? Sí, de cualquier manera no tiene importancia. Es una sesión de terapia, no de fotos. Bueno, ¿qué le anda pasando? Qué sé yo, tengo una serie de problemas. ¿Una serie cuántos? Una serie, qué sé yo, 3, 4 problemas. No es una serie de problemas, una miniserie. Una de las cosas que más me preocupan es una tesis que me encargaron sobre Johann Sebastian Mastropiero. Influencia de la semiología estructuralista musicológica en las obras de Mastropiero. Le digo la verdad, no sé por dónde empezar. Y, por ejemplo, la autobiografía de Mastropiero, el libro de memorias, ¿lo conoce? Lo conozco, pero no de memoria. No, digo, el libro que escribió Mastropiero de memorias. Y seguro que lo escribió de memoria, no se lo iban a dictar, no se lo iba a copiar. ¿Ah, no? Se lo copió íntegro. ¿Cómo se lo...? Las memorias de Mastropiero se las copió íntegras de la autobiografía de otro compositor, de Günther Frager. ¿Y sabe cómo se dieron cuenta? Porque se olvidó de suprimir el capítulo Mastropiero es un miserable. Bueno, y por el título también. ¿Cuál es? Mi nombre es Mastropiero, como que me llamo Günther. Es que cuantos más libros de Mastropiero o sobre él leo, menos sé por dónde empezar. Y, por ejemplo, a ver, alguna obra de él que le haya impresionado especialmente. A mí hay una que me encanta, que es una opereta medieval. El Cruzado, el Arcángel y la Arpía. Ah, sí. Es buenísima, ¿sí? Que trata sobre la batalla final por la posesión de la ciudad de Jerusalén. Sí, la conozco. Entre los turcos comandados por el poderoso sultán Saladino y los cruzados de Occidente al mando del caballero Christophe de Cotillon. ¿La conoce? No la conozco. Valientes, debemos regresar a la batalla, andando hacia el este. Los cruzados vamos ya, regresando hacia el este, avanzamos hacia allá, cueste lo que cueste. Volveremos a la batalla, desandando el camino y venceremos al canalla Saladino. Aunque el turco nos deteste, marcharemos hacia el este. Aunque es cruel como la peste, marcharemos hacia el este. Ese hombre es un canalla tan feroz y vengativo que después de las batallas mata a todos los cautivos. Aunque ataque con sus huestes, marcharemos hacia el este. Aunque venza y nos torture,
marcharemos hacia el este. Y nos corten pedacitos. Marcharemos hacia el oeste. Mis valientes, no podemos retroceder. Estamos en la hora más difícil de nuestra cruzada para liberar Tierra Santa. Hace unas horas me disponía a lanzar la batalla decisiva contra el malvado sultán Saladino. ¡Bú! Y justo en ese momento, un maleficio misterioso me sacó del frente de batalla junto con vosotros, mis mejores hombres, y me trajo hasta este lejano bosque. Y este maleficio solo puede ser obra del malvado sultán Saladino. ¡Bú! Pero Saladino no ¡Bú! Pero Saladino... ¡Bú! Pero el que les dije no se saldrá con la suya. De nada valdrán las brujerías de ese malvado sultán. No, de nada valdrán, no valdrán de nada. El malvado sultán. Malvado y malo. Saladino. ¡Bú! Andando hacia el este. Pero ¿qué significan esas caras de desagrado y reprobación? Desagrado y reprobación. Señor, descansemos. Tenemos que seguir andando. Sí, señor, estamos agotados. ¿Por qué no disfrutamos un poco las bellezas de la región? Mire, me traje la guía del perfecto cruzado. Sí. Hay unos lugares. Aquí recomiendan hoteles. Hotel El Musulmán Inn. El Cristiano Out. Gran Hotel El Descanso del Cruzado. Camas Inn Resort. Necesitamos descansar. Sí. ¿Cómo vamos a descansar en cama sin resort? Espolón de Aquitania, no hablas como un verdadero cruzado. No haces honor a tus ancestros. Te recuerdo que eres hijo del famoso guerrero Botellón de Borgoña. Ah, su solo nombre exalta tu valor, ¿eh? No, es que me acalambré, estoy muy cansado. Mi padre, Botellón de Borgoña, era el cruzado más temido por los vasallos del sultán. Cuando lo veían llegar altivo, temible, en las heladas mañanas de invierno, los moros temblaban de miedo. En invierno. ¿Y en verano? Sudaban de miedo. Era hijo de madre mora y noble cristiano, por eso lo llamaban el muy cruzado. Usaba su temible armadura roja cubierta de articuladas láminas de acero, por eso también lo llamaban el crustáceo. Sí. Bueno, basta de hablar. Andando, hago en deseos de volver a encontrarme con ese canalla de Saladino. ¡Bú! Señor, ¿lo conoces? ¿Te has encontrado alguna vez con Bú? Nos encontramos fugazmente en una batalla. Apenas si cruzamos unas palabras. Fueron unas palabras cruzadas. Yo le hablé en Oc, la moderna lengua provenzal. Le dije Oc, Oc, Oc. ¿Y eso qué quiere decir? Ríndete, cobarde, maricón. ¿Y él? Él me contestó algo que no entendí. Me dijo, eres un hijo de mujer que comercia con su cuerpo. Horizontal, 4 letras. Mamá. O papá. Abuela. No, 4. Ah, la abuela tiene 3. Abuela, 3 letras. Andando. ¡Deteneos, intrépidos guerreros! ¡No podéis avanzar! Apártate, buen hombre, o mi espada hablará. ¿Tiene un parlante? Este debe ser un guardia de Saladino. Tengo una idea para que este temible guardia nos permita pasar. ¿Cuál es Polón de Aquitania? Le ofrecemos dinero. ¿Dinero a un guardia de Saladino? Ah, yo había entendido un guardia argentino. Te he dicho que te apartaras. Debes saber que Los cruzados vamos ya, regresando hacia el este, avanzamos hacia allá, cueste lo que cueste. no nos impidas el paso. Pero no os estoy impidiendo el paso. Solo quiero advertiros de que estáis equivocados. Ese no es el camino de la batalla. No, la batalla es hacia allá. Porque si seguís ese otro camino, caeréis en la trampa de la hechicera arpía.
Arpía atrae a los viajeros virtuosos y los conduce a la perdición. ¿Arpía? Sí, la llaman así porque los atrae con el sonido de su arpa. Toca muy bien, ¿eh? Sí. Y luego los seduce con la fatal atracción del pecado. No temas, ni por error podría seducirnos. Somos hombres santos. Tenemos muy clara nuestra misión. Vamos para allá, derechito, liberamos Jerusalén, llamamos a elecciones y listo. Escucharos decir eso me alivia, porque Arpía en su palacio, con su corte de bellas damiselas, ofrece vicios desconocidos. ¿Desconocidos? Sí, pero se aprenden fácil. Sí. Miren este mapa. Aquí están señalados todos los palacios de la región. ¿Ven? Están marcados con una X. Este es el de Arpía. Ha sido calificado con triple X. Sí, es que allí hay pecado, desenfreno, sexo sin límite. Vayamos a darle una lección. Sí, vamos, miramos y volvemos. Sin tocar nada. Escuchen. Antes que nada van a encontrarse con un grupo de bailarinas desnudas, abrazadas a columnas. Así. Escúchenme, el Palacio de Arpía es un antro de perdición. Es evidente que nuestra presencia allí es imprescindible. Podría ser un peligro para los caballeros que vinieran después que nosotros. Debemos apresurarnos o van a llegar antes. Pero escuchen, caballeros, ¿y la batalla? ¿Y Saladino? Oh. Ya amanece. Deben estar de regreso. ¿Cómo habrán pasado la noche? Regresando hacia él. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Bueno, hombre, tenías razón. Qué noche, qué mujeres. Yo hice de columna. Ese Arpía es increíble. Me ha hecho prometerle que volvería a sus brazos. Pero no os retuvo. No se expulsó de ese antro. ¿Y por qué? Dice que somos demasiado degenerados. No, de mí se enamoró. Cuando todo esto termine, me casaré con ella. Te amo, Arpía, te amo. No creí que ocurriría. Era cierto que harías realidad mi fantasía. Tu amor desinteresado para mí es algo inédito. Ninguna me había aceptado pagar con tarjeta de crédito. Y ahora a derrotar a Saladino, andando. Christoph. ¿Qué pasa? Tengo algo que decirte. Durante la noche que pasaste con Arpía, Saladino derrotó a tus tropas. No, eso no puede ser. Él no puede triunfar. Su fe es de peor calidad que la nuestra. Pero triunfó. ¿Y tú cómo sabes eso? Christoph, es hora de que sepas quién soy. Soy el arcángel Manuel. Me inclino ante usted, su majestad, su alteza. Es un arcángel. Su arcangelidad. Mira, traigo un mensaje para ti de... bueno, ya te imaginas, no debo nombrarlo en vano. Seguro que me felicita por mi cristiano desempeño. No exactamente, mira, me manda a decir lo siguiente. Christoph, eres un imbécil. ¿Quién te mandó a pelear con Saladino? ¿Un imbécil? Sí. Pero, ¿en qué sentido? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Te ordenaron traer la fe verdadera. ¿Y tú qué? Saqueos, violaciones, arrasaste pueblos enteros. Yo creí interpretar su voluntad. Yo soy solo un humilde siervo. En eso tienes razón. Eres un animal. Por otra parte, lo de anoche, con Arpía, fue una vergüenza para la cristiandad. Bueno, yo estaba un poco cansado. Es la primera vez que me pasa. Mira, Christoph, te diré algo. No fue Saladino el autor del hechizo que te sacó del frente. Fui yo. Me ordenaron evitar que perecieras. Por eso anoche te saqué con un soplo milagroso del campo de batalla y te empujé hacia el palacio de Arpía. Arpía, mi amor. El Señor no quería que perecieras. La verdad, no sé por qué.
Se ve que prefiere tenerte el mayor tiempo posible lejos de su gloria. No has entendido nada, eres un animal. Venías a una cruzada y no a turismo sexual. ¿Y qué será de mí? Mira, es evidente que aquí en el este ha fracasado. Así que el Señor te ha destinado a otra labor importante. Sí, deberás llevar nuestra fe hacia el oeste, a través del océano. Descubrirás nuevas tierras. Sí. Mira, para no despertar sospechas te vamos a poner un seudónimo. ¿Cómo era que te llamabas? Christophe de Cotillón. Christophe de Cotillón. Ahí está. Cristóbal Colón. ¿Y para el oeste? Siempre para el oeste. ¿Cómo voy a encontrar el camino? ¿Cómo voy a encontrar el rumbo correcto? No puedes equivocarte. El Señor te ha conferido un poder especial. Sí, el geopoder sagrado. El GPS. ¿Sí? Siempre para allá. Vamos todos para allá. Los cruzados vamos ya, regresando hacia el oeste, avanzamos hacia allá. Oeste, lo que el oeste. Arcángel, antes de partir, aclárame una duda. ¿El amor de Arpía era fingido? No me digas eso, no es posible, pero ¿qué es esa mujer? ¿Una maga, una hechicera, una bruja? Dime, ¿qué es Arpía? ¿Sabes lo que es Arpía? Mujer que comercia con su cuerpo horizontal 4 letras. ¡Ah, como mi mamá!